Usted seguramente ha oído hablar de los íncubos y súcubos, los demonios sexuales. Esta es una historia que tiene mucho tiempo. Allá en los albores del cristianismo, en el siglo VII, los filósofos de aquel entonces, la gente de aquel entonces, relacionada con la iglesia, trataba de dilucidar cómo era posible que hubiera demonios sexuales. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Algo que me ha llamado la atención durante años es un tema muy particular. Y es que esto tiene una lógica bastante buena. ¿Cómo puede haber un demonio sexual si los demonios son ángeles caídos y por lo tanto son asexuados? No tienen una urgencia de carácter sexual, no tienen una necesidad de reproducción porque son criaturas, no son seres que se reproduzcan, son seres creados, no se van a multiplicar, no desaparecen, no ocurre nada. Por lo tanto, no tiene sentido como tal un demonio femenino o masculino. No existe tal cosa. Son seres asexuados completamente. Por lo tanto, el hecho de que durante la noche una alcoba de una dama o de un caballero sea asaltada por un demonio que le provoca pensamientos impuros y que le lleva a, ¿cómo decirlo?, episodios impropios de una persona casta, pura y buena, evidentemente no tendría mucha lógica. Pero hay varias posibilidades. Cuando se habla de súcubos y de íncubos, puede ocurrir una cosa que no se trate de demonios, sino de antiguas personas que estuvieron en vida en este planeta y como parte de su condena están haciendo esta labor a nivel espiritual, si usted lo quiere ver. No sería la primera vez que se habla de un fenómeno de posesión por un ser no demoníaco, pero sí convertido en tal cosa. Otra de las opciones es que sea un demonio que simplemente engaña, haciéndose pasar dentro del sueño de la persona como una imagen erótica que le lleva a caer en la tentación, puesto que además dejaba secuelas, no era nada más lo que se decía hace unos años, sino que era algo que podía perdurar más tiempo, no era la famosa micción nocturna ni las fantasías eróticas del sueño. Y un poco más adelante le voy a describir algunas de estas escenas y de estos episodios de ataques de íncubos y súcubos para que se dé cuenta que no es un fenómeno de micción nocturna o de una fantasía erótica durante el sueño. No es eso, es un ataque como tal. Este ataque puede perpetrarse por un ser que se hace pasar por femenino o masculino y por lo tanto puede engañar. Otra de las variantes, y esto fue muy atrás en el tiempo, en el tiempo del cristianismo, cuando hubo un concilio, dentro de todos los tópicos que se mencionaban en aquel concilio, que debe de haber sido de lo más interesante, estaban decidiendo si había o no alma en algunos de los seres humanos más primitivos, cosa que no estaban muy seguros en ese momento, y también estaban discutiendo acerca de si los íncubos y súcubos en realidad utilizaban materia, es decir, se valían de cuerpos, de seres muertos para atacar a los seres vivos. Aquello debe de haber sido muy simpático. Ver a aquellos hombres sabios de la iglesia discutiendo al mismo tiempo si los seres humanos que habitaban América tenían alma o no. Y al mismo tiempo viendo si los súcubos tenían carne o no. Una combinación extraña, si usted me lo permite. Pero más allá de lo extraña de la combinación, el hecho es que esta es una historia que tiene muchísimos años. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, empecemos por ver qué es un íncubo y un súcubo. Un íncubo es un demonio nocturno que ataca mujeres. El ataque consiste en una agresión de carácter sexual, sea simplemente por una incitación, como puede ser un tentoneo, como pueden ser pensamientos que le llevan a la lujuria, o incluso un ataque mucho más violento. Algunos de los casos de los que se ha hablado a lo largo de los años
y de los que se tiene conocimiento histórico en antiguos anales de la Iglesia, llegaron incluso a ocasionar trastornos físicos en las personas, daños físicos. No, ya sé lo que usted va a pensar, que se trataba de un atacante en realidad, de un ser humano que llegaba y violaba a una mujer o la atacaba, o era el amante y para ocultar un embarazo no deseado inventaba la historia del súcubo. No, del íncubo, no. Fíjese usted que la Iglesia no consideraba viable el embarazo demoníaco. Ahí hay un error de concepción. Incluso en los concilios hasta Benedicto XIV, la idea es que un demonio no podía preñar a una mujer. Así de sencillo. Y era un concepto válido para ellos y tenía lógica. Si el demonio no es un ser sexual, no tiene un género como tal, entonces no puede hacer eso. Ese era un punto interesante. No servía para ocultar eso. Sin embargo, había ataques muy violentos. En épocas más recientes, incluso en el siglo XX, ha habido por lo menos unos 4 casos, en los cuales las personas aseguran haber sido atacadas violentamente por un ser invisible. En el peor de los casos puede verlo vagamente, pero por lo general es invisible. Hay otra variante más. En el caso del súcubo, que es la mujer, demonio, este ser femenino que ataca, puede presentarse de varias formas. El ataque puede ser la clásica idea nocturna, la clásica lujuria nocturna. Usted lo podría entonces considerar como un simple fenómeno físico. Hombre saludable, joven, en un monasterio encerrado desde que tenía 5 años, tiene obviamente la necesidad fisiológica de reproducción. Eso no es algo que esté en tela de juicio. Eso es algo que la madre naturaleza le puso y ya te amolaste porque no te lo puedo quitar a menos que te eliminen aquello. Por supuesto, si estaba completo el monje allá en un convento en la Edad Media, trepado en una montaña y se pasaba los días copiando libros antiguos, por las noches podría tener muchos sueños eróticos. Sin embargo, esto iba más allá. ¿A qué me refiero con eso? Posterior al ataque de un íncubo o un súcubo, las personas tenían secuelas. Secuelas que podían ir desde lesiones físicas espontáneas. Esta es una parte muy interesante, no es que ellos se castigaran a sí mismos, eso ya lo hacían de por sí. El monje allá en el monasterio, en la punta de la montaña, se ponía cilios en las piernas para quitarse los malos pensamientos. El cilio era un cinturoncito con picos para lastimarse y producirse dolor y así castigarse por los malos pensamientos. También se podía pegar con un fuete en la espalda, podía aplicarse un montón de castigos diferentes, lo mismo para mujeres, de tal forma que no tuvieran esos pensamientos. Pero no me refiero a esos. Me refiero a una secuela. Por ejemplo, estar de pronto en plena ceremonia religiosa, en oración, etc., y ser atacado por algo que le muerde o le rasguña frente a todos, provocándole un sangrado intenso, tanto varones como mujeres. En este caso, la secuela también podía ser muy extraña. Hay 2 casos documentados, relatados, porque documentado es un poco exigente. Hay 2 casos relatados en donde en uno de ellos se narra cómo una persona del sexo femenino, una mujer en Francia, en Toulouse, fue constantemente seguida por un hombre de características difíciles de definir. Solo se le definía como un varón alto, moreno y escurridizo. Escurridizo porque cuando alguien se acercaba a ver más de cerca no había tal cosa. Frecuentemente esta mujer, quien pertenecía a un convento en aquella población francesa, era vista con esta figura que le seguía. Esto ocurre a partir de una primera descripción que esta dama había hecho acerca de un ataque de un íncubo. A partir de ahí, diferentes personas veían esta figura, lo que llevó incluso a un rito de un exorcismo solemne para apartarle de aquello. La mujer experimentaba agresiones en cualquier momento del día, pero sobre todo al momento de participar en los servicios religiosos, durante los cuales podía ser empujada, lanzada por los aires, mordida, rasguñada o incluso arrancársele gruesos mechones de cabello sin que moviera ella las manos. Asunto que por supuesto despertó un profundo temor entre muchas personas que se mantenían al margen. El íncubo como tal no se limitaba al propio acto sexual de la noche y luego desaparecía.
El íncubo como tal permanecía cerca de la persona atormentándole. En el caso de los varones ocurría una situación similar, solo que podía ser mucho peor. Algunos de los casos descritos revelaban, por ejemplo, hombres que eran asediados por una mujer desarreglada, que se aparecía de pronto, que era vista en diferentes lugares. Esta mujer podía ser sumamente desagradable de aspecto, podía ser una anciana, podía ser de las formas más variadas que usted se pueda imaginar, y constantemente ocurría que podía verla. En ocasiones, el ataque podía ser mucho más violento. Estas son historias antiguas, como le decía. El origen de los íncubos y los súcubos se relaciona mucho con la mitología judeocristiana, incluso asirios, babilonios, y se relaciona mucho con un versículo del Génesis, en el capítulo 1. Allí hay un texto impresionante. Impresionante por varias razones. La primera, porque en este texto se puede leer que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. Posteriormente va describiendo todo el capítulo 1 cómo va abriendo la tierra para que nazcan las plantas, el agua. Y en el versículo 26 específicamente, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó, en el 27 lo dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Varón y hembra lo creó. Esto es en el capítulo 1, en el versículo 27. Pero el problema es que posteriormente, en el capítulo 2, vuelve a crear a la mujer. ¿Sí? En el capítulo 2 del Génesis menciona cómo vio Dios que Adán estaba solo y consideró que no era bueno. Entonces le saca una costilla y le crea a Eva. ¿Y qué pasó con la primera mujer? ¿Qué pasó con aquella mujer que fue creada igual a Adán? Ahí hay una explicación de algunas variables. De acuerdo con algunas leyendas antiguas, creencias incluso a nivel religioso o a nivel mitológico, esa mujer, esa primera mujer, creada en el Génesis 1:27, habría sido llamada Lilith o Lilitu, que sería la criatura de la noche. Esta criatura de la noche habría sido expulsada del paraíso o ella misma habría optado, según algunas de las leyendas, incluso en el Sefer Yetzirah y en algunos de los libros hebraicos, se menciona que pudo haber pronunciado ella misma el nombre de Dios y por ello haber podido salir del paraíso, dejando a Adán solo. Una vez hecho esto, se habría dedicado a vagar por la tierra, y entonces se pierde por completo el rastro de Lilith, salvo por un detalle. Hay pocas menciones realmente en donde se hable de esta primera mujer. Sin embargo, aparece también. Aparece por allí en alguno de los textos bíblicos, en Isaías 34:14. Se vuelve a mencionar, aunque claro, dependiendo de la traducción le ponen diferentes nombres, ¿no? La traducción latinoamericana dice que el monstruo nocturno, pero el texto en sí, si nos apegamos a la versión más antigua, decía: servirá de encuentro de los gatos salvajes con las hienas. Los sátiros se llamarán entre sí, y allí descansará Lilith. Se hará con una guarida. Es el único texto que lo menciona. Y, al mencionarlo, obviamente recuerda todo aquello. Lilith se convierte en sí mismo en un demonio, dado que ha perdido el paraíso, pero a la vez es de carne. Y se considera que Lilith sería, como tal, el origen de los súcubos, pero también de los íncubos,
Es complicado entender de dónde viene, pero como tal sería un demonio muy vengativo, porque cuando se da cuenta que Adán y Eva han hecho aquellito y han tenido a Caín y Abel, obviamente ella queda resentida y comienza a mezclarse ya con demonios y se convierte en una criatura del folclore judío, la Lamia, la cual también es mencionada en otra parte de la Biblia. La Lamia es este demonio terrible que ataca a los varones, también ataca a los niños. Es un amplio universo de seres que se vuelven demoníacos y que pueden atacar a cualquiera. Ahora, ¿en dónde radica toda esta creencia? ¿Qué tiene que ver esto con los súcubos y los íncubos? Bueno, si bien durante la Edad Media esto se centraba en los monjecitos allá en los conventos y demás, y en un 99% serían fantasías eróticas de un hombre encerrado o de una mujer que vivía en una soledad absoluta, ten en cuenta que muchas personas vivían en una soledad enorme por el hecho de que perdían familias por las pestes, por la hambruna, por las enfermedades, por la guerra. Entonces había muchas personas solas. Se presta a entenderlo de esa forma. Pero con el paso de los años, estas historias han seguido cobrando fuerza. Ahora, el ataque de un súcubo o de un íncubo, si bien no son iguales, sí tienen algunas características parecidas. Viéndolo ya desde un punto de vista diferente y no desde el punto de vista mitológico o incluso histórico, el ataque del íncubo y del súcubo desde un punto de vista más de carácter paranormal tiene ciertas características. El ataque, por ejemplo, presenta dos fenómenos principales. La persona está durmiendo cuando se da el primer ataque. En eso sí soy enfático. El primero de los ataques. Los demás ataques pueden ser incluso estando conscientes. Segundo, por lo regular, la persona queda inmovilizada. Se te subió el muerto. Es como se platica normalmente, pero no del todo. Puede moverse, puede forcejear. La parálisis del sueño es eso, una parálisis. Durante unos instantes la persona queda completamente inmovilizada, puede parpadear pero no puede moverse. Está consciente, son unos segundos o unas fracciones de segundo que parecen una eternidad. En este caso el ataque permite que haya movimiento. Es la gran diferencia. Una persona que está bajo un ataque de un súcubo puede manotear pero no va a llegar a ninguna parte porque no puede levantarse, no puede moverse. Después de esto, hay un fenómeno parecido a una especie de seducción. Es curioso porque una persona que se encuentra en estas condiciones difícilmente consideraría una seducción el hecho de estar en una habitación donde no había otra persona y de pronto tener a alguien encima que te está tentoneando en medio de la noche y tú no lo ves pero sí lo sientes. Difícilmente se consideraría una seducción, más bien es un ataque de pánico. La persona seguramente sentiría ganas de salir corriendo. Después viene otro fenómeno. No lo puede ver bien. En algunos casos puede ver una silueta. Nunca ve un rostro. En ese primer ataque no existe un rostro, pero sí existe un sonido. Se le siente respirar. Segundo, hay un olor espantoso. El olor durante el ataque de un íncubo o de un súcubo es particularmente fuerte y nauseabundo. Ha sido descrito como el olor de algo podrido o como el olor de un excremento hediondo. Después hay otro punto más, la sensación de frío, de un frío profundo, de algo que tiene un tacto gélido. Las personas que describían un ataque de un íncubo o de un súcubo, porque en eso son muy consistentes, describían la sensación de haber tocado algo helado, un hierro helado, y con frecuencia había marcas. Ya sé que las personas más racionales van a decir, evidentemente esas marcas solo las produjo un violador, alguien que entró en la habitación y atacó a la persona. Habitualmente las marcas no corresponden con la marca propia de una mano que sujeta. Son marcas de presión
o de desgarre, pero no señalan las clásicas huellas de, por ejemplo, unos dedos que oprimen fuerte, sino de otra cosa. Incluso el tacto de la piel produce una serie de pequeñas llagas similares a una quemadura, algo que ocurre, por ejemplo, en contacto con una situación, con un objeto extremadamente frío. Cuando ocurre el acto sexual como tal, es terriblemente doloroso para una dama y para el varón. Provoca una lesión terrible igualmente y un dolor que permanecerá durante varios días. A diferencia de una micción nocturna, que es un fenómeno natural, en este caso el ataque provoca dolor y una molestia fuerte y una lesión, tanto para él como para ella. Eso sería un compendio del ataque. Ahora, ¿cuánto puede durar uno de estos ataques? Dependerá mucho del ataque en sí mismo, pero en algunos casos que han sido descritos recientemente, en épocas recientes, en siglo XX, por llamarlo de alguna forma, el ataque pudo durar durante 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. A diferencia de un sueño que dura unas fracciones de segundos, incluso una fantasía de carácter erótico que apenas dura unos segundos, estos ataques pueden durar 15 a 20 minutos. La persona termina totalmente empapada en sudor, con una sensación terrible y un desasosiego espantoso. Pero además, también termina con un desgaste físico que casi no le permite ni levantarse de la cama. Habitualmente, como si ha habido movimiento, la persona se ha movido, ha intentado defenderse, ha manoteado, los objetos cercanos están derribados por todas partes. Irónicamente, con frecuencia las habitaciones están cerradas y las ventanas están cerradas. Así que no ha habido tal ataque físico. El ataque suele terminar de la misma forma que empieza. No hay un momento de calma durante el ataque y súbitamente ha desaparecido. Y en todos los casos solo le he descrito el primer ataque. Otro de los fenómenos que se podrían involucrar aquí es la lamia, mencionada en el versículo de Isaías. La lamia sería algo similar a un súcubo, pero mucho más violento. La lamia sería la parte más extrema, por así decirlo, de un súcubo, que ataca y mata. Pero bueno, volviendo al ataque, una vez que ha concluido ese primer ataque, las personas suelen quedar visiblemente frágiles. Algunas de estas personas considerarán que el ataque ha sido producto de su imaginación. Algunos quizá incluso lleguen a desarrollar mecanismos de defensa de manera personal, considerando que todo aquello es una fantasía. Sin embargo, cuando esto ocurre, cuando la persona se siente más confiada, porque ha tenido un mal sueño y eso es todo, una pesadilla, pueden llegar a ocurrir otros ataques posteriores. Si bien no son iguales, tienen características similares, pero conforme la persona va siendo debilitada, los ataques van siendo mucho más violentos y mucho más fuertes, hasta el punto en el cual la persona ya no puede resistirlo más. El objetivo de un ataque de súcubo o de íncubo sería, por lo tanto, desgastar al individuo, acabarlo, llevarlo a una desesperación tal que pueda incurrir incluso en el suicidio, lo cual sería el último éxito de estos seres procedentes del infierno, teóricamente. Serían seres demoníacos aun cuando no haya como tal un cuerpo, aun cuando sean ataques no visibles. Posteriormente pueden ocurrir episodios en los cuales la persona pueda ver al atacante, o por lo menos ver la forma. No recuerdo un caso en particular que haya sido vista la criatura con todas las señas y características. Lo que llega a ocurrir en etapas avanzadas es que ve una forma que le sigue, ve a una imagen que no distingue un rostro, que no distingue un ropaje, que no distingue características, solamente ve esta especie de figura oscura que le asedia. El ataque puede ser entonces fulminante y el objetivo es hacer perder la cabeza a la persona. ¿Qué ganan
con esto dos cosas. La primera, energía del ser humano. El miedo es un factor que atrae a estos seres y tratar con el miedo les parece una especie de alimentación, les permite estar aquí. En general, a muchos de estos fenómenos de características oscuras les favorece que la persona tenga miedo. Otras variantes de estos ataques involucran también a niños. De acuerdo con algunos de los textos más antiguos, incluso algunos de ellos prohibidos, como por ejemplo el Lamis et Pythonicis Mulieribus del siglo XV, y otro texto que era el Lamis Libero, el libro de la lamia. Se hablaba de estos ataques contra los niños. Primeramente, la lamia, en este caso en la calidad de súcubo, atacaba a los varones de la casa, pero si esto no le era suficiente, atacaría a los niños y los mataría. En algunos casos los varones yacían muertos, derivado del ataque de la lamia. Así es que eran seres tremendamente peligrosos. ¿Cómo se podían expulsar? Mire, destruirlos no se puede. Es así de simple, no se trata de una criatura que pueda ser destruida con agua bendita, sales, nada de esto. ¿Se le puede ahuyentar? Sí. De acuerdo con algunos de los textos más antiguos, los textos hebraicos, hay ciertos salmos que ayudaban a mantener a raya a estas criaturas. El Salmo 91, por ejemplo. Imagínese que tan antiguo es este fenómeno que en el libro de los Salmos ya se hablaba de esto y se creía firmemente. Lilith era la criatura que vaga en el desierto, que se junta con las bestias del desierto, que aúlla con las hienas y con los animales feroces. Esa es la que vuelve a las ciudades en busca de los hijos de Adán, es decir, nosotros, para atacarlos. Y bueno, todo eso podrá ser mucha mitología, pero también tiene que ver con algunos episodios muy violentos. En épocas recientes, me refiero al siglo XX, ha habido por ahí 2 o 3 casos muy notorios. El famoso caso de 1980. El Ente se denominó la película. En realidad el Ente era una película y punto, pero había un caso detrás muy interesante de un ataque de estas características en Estados Unidos. Hubo un ataque similar en España y otro más se documentó en Inglaterra. Ataques en los cuales la descripción era muy precisa y a partir de ahí hay una buena cantidad de relatos de situaciones similares. A diferencia de una parálisis del sueño, el ataque de un súcubo o de un íncubo reviste estas características que le he descrito. Le voy a narrar un relato que a su vez yo escuché hace unos años y que me llamó la atención porque embonaba con ciertas cosas. Cuentan que hace bastante tiempo, en los años 90, 92 por allá, un buen día hay una fiesta aquí, en Puebla. En esta fiesta, los invitados están platicando, muy contentos, es una reunión de varias familias, algún evento había. El hecho es que hay uno de los invitados que acaba de llegar y quien platica con ellos y se ríe un poco y todo esto, y de pronto alguien le dice: oye, a ver, ven acá, enséñanos eso que tú haces. No, claro que no. Ándale, enséñanos. Comienza a crecer un poco la curiosidad, porque ¿qué es lo que hacía aquel tipo? El caso es que se empiezan a reunir a su alrededor varias personas, y esta señora, a la que le pide que enseñe su truco, por así decirlo, comienza por decirle: es que él te puede decir cosas tuyas de tu pasado, adivinar muchas cosas sin conocerte. Todos están muy sorprendidos, ¿no? Una de las personas que está ahí se acerca, está escuchando y dice: a ver, por ejemplo, ¿tú lo conoces? No, nunca lo he visto. ¿Y tú lo conoces? No, pues no lo conozco. A ambas partes, ¿no? A aquel individuo que acababa de llegar y al invitado. A ver, dile algo de él. Dile algo. El invitado, al que llamemos al adivino, comienza por decirle su nombre completo. No se conocían y le dice el nombre completo. Acto seguido comienza a decirle: vienes de tal parte.
eres originario de tal otra, estás casado y así, y comienza a describirle muchas cosas. Y al final le narra un episodio de su pasado que nadie más conocía. El invitado queda muy sorprendido y muy incómodo porque el episodio aquel también era un episodio que él no quería recordar. Viene la segunda parte y es otra vez lo mismo, una persona a la que le describe con lujo de detalles todo lo que se le puede decir a alguien. Finalmente alguien más se acerca, pero el sujeto aquel se disculpa y les dice que preferiría no seguirlo haciendo. Todos se quedan muy sorprendidos, pero lo último que hace es con un hombre que se acerca y le dice: a ver, ándale, dime a mí algo. Y comienza a decirle: tú vienes de tal parte, te llamas de esta forma, eres fulano de tal, y vas a tener un accidente la semana siguiente. En algún momento de la semana siguiente te va a pasar así y así, vas a tener un accidente. Aquel hombre se queda muy sorprendido, pero el adivino se ve visiblemente cansado. Durante todo el tiempo se le ha visto muy nervioso, muy inquieto, así que se levanta y se va. Es de mucho interés, las personas que están ahí tienen mucha curiosidad por saber qué pasó, cómo lo hace, qué es lo que hace, pero la mujer que ha convocado a la fiesta, la dueña de la casa, les dice que realmente no lo sabe, que ella solamente lo ha visto un par de veces y que decidió invitarlo, pero que le dio mucha pena porque se sintió incómodo. Bueno, pasan los días y a la semana siguiente, efectivamente, aquel invitado del que estamos hablando tuvo un accidente. No era un accidente de muerte, simplemente era un alcance de vehículos, un choque de esos de lámina, pero nunca había tenido uno. Era una coincidencia extraña. El caso es que pasan los días y aquel invitado vuelve a ir a la casa de aquella señora. Y casualmente también llega el adivino al que habían invitado. Es un hombre que dice tener 30 y tantos años, pero su cabello es blanco, está sumamente arrugado. Pudiera interpretarse como que es un hombre de por lo menos 60 y tantos años. Cuando dice su edad, pues realmente le sorprende. Total, la comida es buena, están platicando. Llega un momento en el que viene a colación la plática aquella y el invitado le dice al adivino: oye, ¿cómo supiste que iba yo a tener un accidente? Es más, ¿cómo sabes todas esas cosas? Tú no me conoces. ¿Cómo sabes lo que me pasó en mi vida que nadie más sabe? Aquel hombre le dice: no te puedo decir el cómo lo hago. ¿Pero qué? ¿Es un don o algo? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? No te lo puedo decir. Aquel invitado insiste mucho, hasta el punto en el que el adivino finalmente, en un momento en el que están a solas, le dice: mira, si te digo cómo lo hago, vas a cargar con ello toda tu vida. ¿Estás dispuesto a eso? El invitado se queda muy sorprendido y le dice: bueno, pues sí, claro. No te va a servir para adivinar la lotería, ¿eh? Pero, ¿cómo lo haces? Entonces, aquel hombre le dice: es que yo no lo hago. Yo lo escucho. Si tú me lo preguntas, alguien me lo contesta. Y yo solamente te lo digo a ti. ¿Quién? ¿Quién hace eso? ¿Quién te dice eso? ¿Quién te lo contesta? Es que no lo quieres saber. No, sí lo quiero saber. Es un demonio. Es un súcubo. Aquel hombre se ríe mucho y le dice: no, hombre, ahora sí te la volaste. ¿Qué es eso? Dice: es un demonio. Está conmigo todo el tiempo. No, ¿cómo se te ocurre? Bueno, a ver, ¿y cómo lo llamas? Dice: yo no lo llamo, está conmigo todo el tiempo. ¿Está aquí? Sí, está aquí. ¿Y cómo se llama? Entonces aquel hombre, el adivino, por llamarle de alguna forma, se levanta, lo mira muy cerca a aquel hombre y le dice: te va a arruinar la vida. Su nombre es tal. Y le da el nombre. Acto seguido, el adivino toma su abrigo y se va. Aquel hombre no nota nada diferente. Dice: bueno, pues ya está. Se fue. Tipo raro. Termina la cena, todo el mundo muy contento, se van a su casa. Llegando a su casa,
Este hombre entra en su habitación ya para acostarse y se acuerda de lo platicado y se acuerda del nombre. Lo trae a la mente, pero no presta mucha atención. Cuando hace esto, cuando trae a la mente aquel nombre, comienza a sentirse raro. Se acuesta para dormir, vive solo y, según describiría más adelante, es cuando ocurre el primer ataque. Ese primer ataque, cuando llega aquella cosa espantosa que lo ataca. El ataque fue con las características que le he descrito: un olor fétido, la sensación de impotencia que aunque te muevas no te lo puedes quitar de encima, la sensación de algo gélido, de ser abusado. El ataque duraría mucho rato. Cuando finalmente puede levantarse de donde está, con una sensación de dolor tremenda, sube a su auto y sale a buscar a su hermano que vive cerca. Cuando lo encuentran, lo ven terriblemente mal, con una temperatura bajísima, como si hubiera estado a la intemperie durante horas. Pero era un día cálido y apenas lo habían visto un rato antes. Además, tiene varios raspones y lesiones en el cuerpo. Cuando le preguntan qué ocurre, es reacio a ello. Durante las semanas siguientes volvería a ocurrir aquello. Simplemente acordarse del nombre traía de regreso eso. Traerlo de regreso no significaba un ataque inmediato, pero podía ver la cosa aquella que estaba allí. Y por la noche volvería el ataque. Esto lo llevó incluso al doctor, en donde le recetaron antipsicóticos, le recetaron anti no sé cuánta cosa. El proceso seguía su avance y ahora ni siquiera era necesario acordarse del nombre. Según contaría a sus familiares, en cualquier momento podía voltear y aquella cosa estaría ahí. La pregunta era: ¿cómo es? No lo sé, solamente veo un bulto grande. Siento la temperatura fría y respiro el mal olor. Y después viene el ataque. Pero estos ataques se fueron sucediendo con mayor intensidad. Con el paso de las semanas, a pesar de los antipsicóticos y antialucinógenos y anti lo que usted quiera, esta persona fue deteriorándose de forma muy rápida. Constantemente se le veía ya en la casa ya no salir, escuálido, pálido, desaseado. En una ocasión, varias semanas después, un miembro de la familia se atrevió a ir allá, llevando consigo a un cura para que ayudara con una bendición del lugar. El resultado fue desastroso. Desastroso porque, de hecho, el ataque ocurrió de forma mucho más violenta en esa ocasión. Durante los días siguientes, los ataques volvieron a ser violentos y así sucesivamente. La presencia de este ser obligó a que permaneciera en su casa. No pasarían más allá de unos 3 o 4 meses antes de que el sujeto, consumido por algo que nadie más podía entender, terminara en un hospital, con sondas, con alimentaciones especiales y todo aquello. Recuperaría un poco el paso, pero a la larga no lo podría tolerar. De acuerdo con lo que platicaban estas personas, que no sé si tuvieran una relación directa con él o no, el sujeto terminaría muerto. Los ataques se volverían incluso diurnos. Delante de todo el mundo el sujeto de pronto comenzaba a gritar, entrando en pánico, asegurando que él no había llamado a nadie, que él no había dicho nada y sin embargo estaba ahí la cosa aquella. Tras la muerte de este individuo, cuando fueron a empacar las cosas dentro de la casa, se percibía un olor nauseabundo permanente. Se percibía una sensación de agobio enorme y una sensación de que algo estaba allí. Probablemente aquello. Tiempo después, durante la plática, le repito, no sé si serían parientes o qué, pero platicaban esta historia. Lo primero que me vino a la mente fue una lamia, pero también actuando al mismo nivel de un súcubo. Otro de estos episodios tiene que ver con damas. El ataque de un íncubo tiene características similares, pero al mismo tiempo puede ser un tanto diferente. ¿A qué me refiero con esto?
íncubo de incubare, de arrodillarse, es el ataque de algo que se arrodilla frente a la mujer para atacarla. Habitualmente se le describe con características parecidas, una sensación gélida, una sensación de algo que no se puede quitar uno aun cuando pueda manotear, una presencia prolongada a diferencia de la parálisis del sueño, en donde la presencia o el sueño como tal es muy breve. En estos casos puede prolongarse el ataque durante mucho tiempo, puede o no estar solo. Esta es una cosa muy rara. En algunos de los casos que se han descrito de ataques, el ataque es de manera asistida. Hay algo que ayuda. En el caso de Carla Morán o Doris Bitter, que es el caso del ente, el ataque era seguido, era acompañado por algo que sujetaba a la mujer. Este caso, que se ha platicado en Relatos del Lado Oscuro muchísimas veces, fue en los años 80 del siglo pasado. Tenía que ver con un ataque de íncubo, pero no es el único. En el siglo XIX, en 1886, hay un relato muy interesante. Este relato, que fue descrito algunos años después, narraba un episodio dentro de un convento. Ya sé que usted inmediatamente pensará, seguramente era un problema de alucinación, de deseos no cumplidos, de una cuestión psicológica de la persona. No. El ataque se describe en 1886 en Francia, al interior de un convento cuando una de las novicias recién ingresada comienza a describir la visita de un personaje fantasmal durante la noche que le llena de miedo. La visita de este personaje fantasmal ocurre en algún momento de la noche mientras ella duerme. Obviamente, la Madre Superiora y todos los demás consideran que se trata de algún tipo de temor infantil. Es una persona joven, por lo que, para ayudarle un poco, intentan guiarle, orientarle, darle consejos, que se confiese, etcétera, etcétera. El resultado sigue siendo el mismo. Al caer la noche, aquella joven novicia dentro de su celda comienza a sentir mucho miedo por la presencia de aquella figura misteriosa que ingresa. Le reconoce como un varón, por el tamaño y por la apariencia de la silueta. Sin embargo, en cuanto esto ocurre, la joven novicia comienza a hacer sus oraciones y esto ha mantenido al margen a aquel ser espantoso, pero le provoca mucho miedo. Finalmente ocurre algo que hace que se les crispen los nervios. La joven novicia, una madrugada a grandes gritos, pide auxilio. Cuando llegan las demás, la encuentran retorciéndose en la cama de su celda, que en realidad no era una cama, sino un lecho de madera muy rústico y muy primitivo, retorciéndose ahí como si algo estuviese sobre de ella y le intentase forzar a tener un encuentro de carácter sexual. La joven novicia, según se describe en la época, tenía la ropa hacia arriba, tenía las piernas arqueadas de una forma extraña y, aunque manoteaba, no podía moverse. En el momento en el que una de las otras novicias se acerca para asistirla, para tratar de enderezarla, de cubrirla, la segunda monja que entra ahí a tratar de asistirla comienza a gritar también. Ese es un episodio interesante, puesto que aquella monja que ha llegado a ayudar comienza a gritar como loca. Cuando se acercan las demás, esta monja que ha comenzado a gritar como loca les dice que no se acerquen, que hay algo ahí, que está el demonio. En ese momento las otras monjas comienzan a rezar y a hacer sus oraciones hasta que finalmente la joven, la novicia, se incorpora temblando de miedo y asegurando que el demonio estaba allí. La segunda monja, la que entró a asistir, aseguraba que así era. El hecho es que al día siguiente lo primero que hacen son bendiciones, confesiones, hay ayunos, hay un montón de cosas, pero la joven novicia se cambia de celda. Se va a dormir en una celda en donde hay otras monjas más. Aparentemente con aquello que había quedado saldado el problema, ya que durante las noches siguientes la joven novicia durmió muy bien.
Sin embargo, al paso del tiempo, el convento requiere volver a ocupar la celda, aquella que estaba vacía, y una nueva monja se va para allá. Claro, primeramente se hacen muchas bendiciones, hay toda suerte de rezos. Pasados los días, vuelve a ocurrir lo mismo, pero con una monja diferente. El ataque volvería a ser el mismo. Los gritos, el pánico, cuando llegan e intentan levantarla, hay algo encima de ella. Hay algo que la fija contra el camastro, en realidad era aquello, unas tablas y una cobija. La fija contra eso y evita que se mueva, que se pueda levantar. Durante los días siguientes hubo mucho desasosiego, porque si bien esto es siglo XIX, 1886, en Francia ya había habido algunos episodios en los que se había acusado a personas de hacer eso. Incluso el pobre de Urbain Grandier terminó en la hoguera, según recuerdo, cuando fue acusado de ser un demonio que entraba al convento y hacía fechorías a las monjas. Así es que con aquella memoria, finalmente tuvieron que realizar un exorcismo solemne del espacio y de las monjas afectadas, porque aun cuando la monja que había estado ahí, que sufrió el ataque la segunda vez, ya no estaba en la celda, seguía teniendo aquella presencia. Estas entidades se alimentan de ese miedo. Pueden también ser percibidas por otras personas, y esto es algo que tuve oportunidad de leer hace algún tiempo. Me quedó grabada la historia, aunque no recuerdo exactamente de dónde, pero bueno, en alguno de tantos textos había un relato de Ciudad de México, en donde se describía uno de estos ataques. En este ataque, aparentemente, la víctima era una mujer que tenía al marido junto de ella. Lo interesante de aquel episodio describía que esta mujer comenzó a tener ese tipo de ataques desde muy joven. Incluso antes de casarse, ya había momentos en los cuales había sentido la presencia de aquella criatura, hedionda, cerca de ella. No había pasado a más. Sin embargo, al poco tiempo de estar casada, ocurrió el primer ataque que ella reconocería como un ataque fuerte, estando durante la noche descansando despierta, ante la sensación de que algo la estaba girando y oprimiendo contra la cama. Evidentemente, su primera impresión fue que su joven marido tenía algún ímpetu no cumplido esa noche y deseaba continuar con ello. Así es que, al girarse, le comenta algo así como que «Ay, ya me había dormido, querido», o alguna cosa de ese estilo, solo para darse cuenta que el querido está perfectamente dormido y que ella tiene algo encima que la está oprimiendo, que huele muy mal, que la está sujetando. Todo está en perfecta oscuridad. Así es que su primera impresión es que alguien entró en aquel lugar. Si bien ya había tenido alguna experiencia previa, en el momento en el que esto ocurre, su primera impresión es se metió un bandido. Por lo tanto, grita. El grito en un primer momento no despierta al marido, que parece no reaccionar por alguna razón. El ataque continúa y ella siente aquella sensación gélida que la comienza a invadir por dentro. Es decir, que estaba viendo un abuso de carácter sexual. Esta persona entonces vuelve a gritar, manotea, y finalmente, de alguna manera, el esposo despierta, reacciona, enciende la luz y observa a su esposa manoteando como si fuera una Catarina invertida, sin poder hacer nada. Intenta sujetarla para darse cuenta que no la puede levantar de la cama, que no la puede menear de lado, que no puede hacer nada. Se pone a rezar. Aquel episodio describía que esto los llevó de un lugar a otro, de un médico a un psiquiatra, de un psiquiatra a un psicólogo y finalmente a un exorcista. No contaba el final de la historia, pero era un buen relato. Son cosas que realmente se cuentan, que tienen un antecedente histórico muy antiguo, 5.000 años atrás, pero que siguen ocurriendo hoy en día. Gracias por seguirnos. Ojalá y haya sido de su interés el programa. Yo me despido de ustedes deseándoles la mejor de las noches. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.